Ahí estamos. Bien. Entonces, nosotros habíamos quedado la otra vez con las cuestiones que tenían que ver con Musgrave y vimos que las funciones de estabilización, esas tres elementos que la finanzas públicas buscaba estabilizar, que eran los precios, el empleo y la cuestión que hacía el crecimiento apropiado, recuerdan ustedes, lo hacían a través de tres instrumentos. Los instrumentos monetarios, la emisión monetaria, la variación de moneda disponible en el público, esto lo vamos a ver con mucha precisión después, a través de instrumentos fiscales que hacen a el mayor o menor gasto público, ¿sí? Y a través del manejo del déficit y del superávit fiscal. Todo esto lo vamos a ver en su momento a través de diversas charlas. Con esto, de alguna manera, tenemos una imagen de lo que planteaba Maslow. ¿Sí? Ahora yendo a este autor, Harari, me interesan algunas ideas de alguna manera didácticas que él tenía como imágenes de lo que hacía las finanzas públicas en general. Él decía que en realidad estaban las finanzas y dentro de eso había dos subgrupos, uno eran las finanzas públicas y otra las finanzas privadas, la que hace a las empresas, a las personas, las inversiones que hacen los ciudadanos, etc. Lejos de separar estas cosas en forma terminante, él lo que planteaba es que existe una relación simbiótica. ¿Qué es una relación simbiótica entre las finanzas públicas y las privadas? Es una imagen tomada de la biología, algo así como que tenemos la planta y el suelo. Si el suelo es bueno, la planta crece bien. Si el suelo es malo, la planta tarda más en crecer o directamente muere, ¿no? Entonces decía que entre las finanzas públicas y las finanzas privadas existe esta relación de colaboración. Y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque esto le quita a las finanzas públicas esa cuestión de prejuicio parasitario del Estado, en el sentido de que el Estado solo puede hacer las cosas mal y es un problema para las finanzas en general. Todo lo contrario, ambas se empujan a sí mismos. Si hay crecimiento en el sector privado va a pagar más impuestos, las finanzas públicas son más sanas y de esa manera se pueden equilibrar todas las variables y el sector privado puede trabajar tranquilamente. O habrán escuchado ustedes hablar a algunos economistas que con propiedad dicen, no, creo que de Pablo, el economista, digamos, decano en este momento, porque es un hombre que tiene ya muchos libros encima en nuestro país, opina mucho en los medios, él de alguna manera lo que plantea siempre es esta cuestión de que muchas veces el empresario argentino está más tiempo pensando en el dólar, las tasas, los préstamos, etcétera, que en la producción de su propia empresa, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque hay un desequilibrio general y hay que prestarle mucha atención a cosas que quizá en otro país ni siquiera le prestan ni un minuto. Directamente saben que la inflación va a estar en 3%, 4% en el año, y no necesitan preocuparse por estar cuidando de que sus precios no se atrasen respecto de eso y perder todo el stock y la mercadería. ¿Me comprenden? Entonces, esta idea de simbiosis me parece realmente interesante, ¿no? Dice, lo que busca también Harari en su planteo metodológico es una teoría financiera autónoma más allá de las ideologías. ¿Se habrán cansado ustedes de estudiar en las diferentes materias que han tenido hasta el momento la idea esa de la autonomía del derecho civil respecto del derecho público, el derecho público respecto del derecho privado? Esa lucha que hubo en los años 50, 60, muy propia de la ideología positivista, de decir, bueno, para tener una materia tenemos que independizarla de la moral, de la política, etc. Esto fue una preocupación
que llevó mucho tiempo, no solo a Harald, sino a cada teórico de cada rama del derecho y de la ciencia, por buscar la autonomía disciplinaria de su materia, ¿no? Es decir, bueno, es autónoma porque tiene una metodología propia, un objeto de estudio propio, etc. Supongo que ya los habrán fatigado con esto en otras materias. Bueno, en Harach esto estaba presente y esto presenta un problema en su análisis. Básicamente, cuando define de alguna manera el Estado. Dice, bueno, el Estado es una organización para lograr fines determinados, ¿sí?, ligados a las necesidades públicas. ¿Quién va a decir cuáles son esas necesidades públicas? Y Harach acá plantea que son las definidas por quien detenta el poder, ¿sí? Y para separarlo de cualquier tipo de ideología, dice los que están en el poder, no importa cómo, ni cuándo, ni nada. En definitiva, hay autonomía y no me voy a meter en las cuestiones que hacen a la democracia, etc. Este es una gran, digamos, es un gran problema en su conformación, digamos, de la disciplina, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ah, Básicamente o sea, profe, es el gobierno, ¿no? es quien, por eso, es el gobierno, pero quien detenta el gobierno, sin importar si lo hizo a través de una elección democrática, si lo hizo a través, como diría Duhalde en este momento, un golpe de Estado, ¿no? Digamos, lo plantea como una cuestión de decir, bueno, están los monarcas, están los presidentes democráticos, está el primer ministro, no me voy a meter en eso. Esto, Perfecto. de alguna manera, bien, lo pone detrás de los Musgrave. ¿Por qué? Porque ellos planteaban claramente que las necesidades eran producto de la decisión en el proceso político y como planteamos el viernes pasado, la decisión en el proceso político es una decisión en el marco democrático, donde juegan los tres poderes que deberían ser equilibrados entre sí para controlarse mutuamente, ¿sí? Y la otra necesidad pública importante era el mantenimiento de la existencia del Estado, ¿sí? De alguna manera de ese aparato, eso que definimos como el derecho constitucional del poder en un momento, ¿no? Harach en un momento, no vamos a criticarlo porque realmente es un prócer para todos nosotros, pero en un momento plantea, y en los primeros escritos Perdón, sí, una pregunta. Dijo que una de las necesidades públicas era mantener el Estado. ¿Y la otra cuál era? no, no, y de alguna manera las necesidades públicas eran las que iba a definir el gobierno, cualquiera sea, ¿sí? Y digo que va un poco más allá porque plantea que quien decide cuáles son las necesidades públicas van a ser quienes detentan el poder buscando incluso convencer a la población que esas son necesidades sin necesariamente serlo. ¿Me comprenden? Decirle, bueno, necesitan esto y los convencemos de que realmente lo necesitan sin que sea efectivamente así. El poder de bajar desde el gobierno y del Estado esas necesidades públicas. ¿Sí? Eh, Profe, sí, perdón, un segundo. sí. No logro diferenciarlo de lo que decía Musgrave respecto a las decisiones como parte del proceso político. Claro, ¿por qué hay una gran distinción? Porque en Musgrave está claro que esa decisión va a estar dada por un juego de poderes, no por el gobierno solo, sí que por quien está detentando la primera magistratura, el monarca, etc. Va a tener que discutir básicamente en el Parlamento, básicamente en la justicia si hay situaciones inconstitucionales. En cambio acá ellos, digamos, en este caso Harald lo saca de esa discusión porque para él esa discusión es una discusión, vamos a llamar así, del derecho político, no del derecho de la finanza. ¿Me comprenden? ¿Está claro esto? A ver, Sí, igual sí, perfecto. vamos a avanzar un poquito más porque esta posición tampoco es
tan convincente como vamos a ver, ¿no? Ninguna de las dos. Cuando Esto es uno- Perdón. casi realismo contra idealismo, casi. Ah, algo así. Igualmente, pensemos que en las democracias más estables, como eran en ese momento Estados Unidos, Europa, etcétera, realmente los parlamentos son figuras muy importantes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, las Cortes en España, etcétera, tienen gran decisión y control sobre los gobiernos. Más en Europa, porque como ustedes saben, el primer ministro, que es el jefe del gobierno, surge del Parlamento y es controlado directamente por el Parlamento. Digamos que hay un juego político democrático bien consolidado. ¿Qué es lo que de alguna manera define? Profe, Sí, Sebastián. Sí. ¿a qué se refiere con imagen parasitaria? Imagen parasitaria es esa idea de que el Estado solamente succiona recursos al sector privado y no lo deja crecer. Es una, Bueno, muchas gracias. digamos, es una idea bastante usual decir bajen los impuestos, ¿sí? Porque nos están ahogando con los impuestos y no nos dejan crecer la economía. Bien, es algo que lo escuchamos a diario. Ahora, estamos dentro de esta etapa de la humanidad, porque no solo pasa en nuestro país, en la cual los ciudadanos entran en una suerte de paradoja, ¿no? Que dicen, no queremos que el Estado nos siga cobrando tantos impuestos, pero hay un problema en algún lugar y dicen, ¿cómo no estaban los inspectores en el lugar? Y los inspectores no están porque no hay inspectores, ¿me comprenden? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que haya inspectores? Gastar más, contratar nuevos inspectores, recapacitar al personal para que se convierta en inspectores. Bueno, todo eso significa plata. Entonces, estamos en un momento de las democracias y demás donde el ciudadano exige dos cosas contradictorias. Exige más presencia del Estado, más barato. Eso es muy difícil. ¿Entienden? Esta es un poco la situación paradojal que se vive en este momento. Bien, cuando una cosa muy interesante que de alguna manera define muy didácticamente Harach son los elementos de las finanzas públicas, ¿no? Y él plantea que siempre va a haber un sujeto que va a caracterizar a la finanza pública por sobre otro tipo de finanzas. Y ese sujeto es el Estado. El primer elemento que nos va a alertar de si estamos frente a un hecho financiero público es que el sujeto por excelencia es el Estado. Lo otro que lo va a determinar es las necesidades públicas. En el sentido que dijimos, ese Estado va a definir un conjunto de necesidades públicas y para poder de alguna manera cumplir con esas necesidades públicas va a salir a adquirir bienes y servicios públicos. ¿Sí? Pero para eso, ¿qué necesita? Necesita plata, necesita de alguna manera producir una compra. Para eso va a ser los gastos públicos y para poder gastar va a requerir recaudar. Y fíjense cómo hay una cierta circularidad en esta definición de elementos, ¿no? Necesito recursos para producir gastos públicos, para comprar bienes públicos, para cumplir las necesidades públicas. ¿Para quién? Para el sujeto Estado. Este es un poco el camino muy didáctico que recorre Harach al explicar estos elementos de las finanzas públicas. Son bastante parecidos y concordantes con los que vimos anteriormente con Masgrave, pero con esta particularidad sobre las necesidades públicas que para nosotros ya es muy polémica, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Dudas? Estos dos autores son los que conforman, de alguna manera, la influencia principal sobre nuestros estudios y nuestras políticas en finanzas públicas. Vamos a ver brevemente
cuál es la posición, porque la vamos a ampliar el viernes que viene con él en persona, cuáles son las características que va a imprimir Corti muchos años después. Los libros que reseñamos hace, digamos, el viernes y hoy, tienen que ver con la década del 50, 60, 70. Él va a escribir ya en el 2008, si bien empieza en los 90, es una persona de 52, 53 años, poco más, 55, que relativamente joven, que va a ver críticamente estas dos teorías que vimos anteriormente y va a intentar definir de otra manera la actividad financiera pública, ¿no? Y la va a definir básicamente como un conjunto de acciones financieras realizadas por el Estado para hacer efectivas las instituciones constitucionales. Voy a hacer una variante de esta definición porque parece tautológica en el sentido de que define actividad financiera con la palabra financiera en el medio. Vamos a ponerle acciones erogatorias y recaudatorias realizadas por el Estado para hacer efectivas las instituciones constitucionales. ¿Qué es lo que va a buscar Corti con esta definición? Va a intentar sacar la definición de un ámbito puramente económico y llevarlo a un ámbito jurídico. Y ustedes me dirán, bueno, ¿es este un capricho como el que tenía Harald, Murray, en el sentido de la autonomía académica? De ninguna manera. Lo que va a plantear Corti y que le va a valer, de alguna manera, a ese libro que ustedes van a utilizar durante gran parte de la materia, Derecho Constitucional Presupuestario, el Premio Nacional de la Ciencia Jurídica por el año 2008 y 2009, como un libro que presentó una tesis diferencial, lo que va a decir es esto: todas las teorías precedentes están basadas e influenciadas por el mercado. Cuando repasamos las teorías de Magre, de Harald, etc., siempre hacen mención primero al mercado y a la regulación de la ley en aquellos casos en el que el mercado no pueda cumplir con su misión porque no es rentable, o sea, subsidiariamente aparece el Estado, cuando hay fallas del mercado, cuando el mercado es monopólico, y esto en realidad es un razonamiento inverso. Es lo que plantea, y es lo que de alguna manera plantean los grandes teóricos del Estado, es que primero está la institución y después está el mercado. Y no hay mercado sin ley, porque el mercado sin ley es la mafia. Cuando Max Weber comienza a analizar de alguna manera el origen de los estados modernos, él lo que va a plantear es que hubo un momento de acumulación original donde en realidad era la lucha violenta de determinados elementos económicos, grupos económicos, y que en realidad quien ganaba era el que tenía mayor fuerza violenta, ¿está? Y en ese caso, por eso yo lo que digo es, la etapa original era una etapa donde la preeminencia de la violencia para imponer el poder en un puerto, el poder en un mercado de artesanías, etc., estaba dada no por la presencia de alguna manera de una autoridad, y eso no es el mercado, eso no se puede definir como mercado. Una vez que hay un orden político, hay una ley, de alguna manera, una autoridad que fija una ley, podemos empezar a hablar de un mercado donde se compran y venden cosas. Hay una moneda que permite hacer esas transacciones y, como vamos a ver, toda moneda es una decisión legal. Es la moneda legal para ese territorio, hecha por un monarca, autorizada, etcétera, etcétera. Entonces, yendo incluso a las tribus antiguas, los estudios sobre, siempre
existió primero un orden, una autoridad y después la posibilidad de hacer transacciones en un protomercado, en algo parecido a lo que hoy conocemos como un mercado. Entonces él lo que plantea es, no, primero está la norma, está la ley, está la regulación y solo funciona un mercado cuando hay esa regulación. Y esto tiene enormes consecuencias de tipo incluso judicial. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera permite plantear derechos ante los tribunales, etcétera, que en general, como estaban dentro de un criterio político o económico, quedaban fuera de la revisión judicial. Entonces él, para sustentar esta posición, va a decir que las finanzas públicas, desde esta concepción, de una concepción jurídica, estrictamente jurídica, va a tener tres elementos, ¿sí? Un elemento es el sujeto, ahí coincidimos con todos los demás, ¿no? El sujeto va a ser el Estado. Pero Corti va a dar un paso más y va a decir, cada país tiene un tipo de Estado y ese tipo de Estado va a estar definido por su constitución formal o su constitución no escrita, como supuestamente dicen que tiene Gran Bretaña, ¿no? Y en el caso nuestro, en el caso argentino, está establecido en el artículo 1 de la Constitución, que es, la Argentina tiene un gobierno representativo, republicano y federal. Eso define al tipo de Estado que nosotros tenemos. Y todo eso, como vamos a ver también, tiene implicancias directas sobre las finanzas públicas. No es lo mismo las finanzas públicas para un gobierno monárquico, constitucional, parlamentario, una monarquía parlamentaria unitaria, como podríamos decir que es, a ver, estoy pensando, Holanda, ¿sí? Que, o por ejemplo, sí, unitario, el caso de España. Si bien tenemos esas zonas autónomas, Barcelona, Madrid, etcétera, Galicia, en realidad estamos frente a una monarquía constitucional de tipo unitaria. Eso define al sujeto, ¿sí? Y al definir al sujeto, define también el pacto económico respectivo. No es lo mismo, como vamos a ver, un régimen monárquico que un régimen republicano. Va a haber en el régimen monarco una línea presupuestaria que dice sostenimiento del rey Juan Carlos, para que vaya de cacería, no sé, ¿me entienden? Va a haber una línea que acá nosotros no vamos a tener. Va a haber otro tipo de finanzas para esos casos. La nota muy distintiva de nuestro caso va a ser el federalismo, porque el federalismo en sí mismo exige un pacto político, pero también un pacto económico, muy importante de ver cómo se van a repartir los recursos entre el Estado central y las provincias, que es uno de los grandes líos nacionales. ¿Preguntas hasta acá? Profe, yo quería comentar dos cosas que por ahí me quedaron. Sí, ¿quién habla? Porque no lo veo, no lo estoy viendo. Ulises, acá. Bien, bien, Ulises. Sí, lo que le quería preguntar o comentar por ahí es que, digamos, si no es el mercado lo que antecede al Estado, ya que, no sé, me imagino a tribus que, no sé, cazaban algo e intercambiaban porque consideraban que el otro tenía algo de valor, entonces hacían transacciones libres y después, para proteger eso, es que nace el Estado. Pero, digamos, no sé cómo digo, una tribu que tenía, cazaba algo y consideraba que el otro tenía algo de valor y libremente lo intercambiaban, ¿no? Bien, bien. Bueno, eso fue muy estudiado por antropólogos como Marcel Mauss, se escribe, M-A-S-S, por sociólogos, por economistas, ¿sí? Estoy pensando algún autor, Polanyi, muy interesante, si tuviéramos tiempo, hasta me gustaría dar una charla sobre ese autor, donde han estudiado
precisamente esas tribus, como usted dice. Usted sabe que en muchas zonas de Oceanía, etcétera, o islas, también en el Amazonas, se pudo estudiar tribus en el estado original. Yo no sé si ahora se podrá hacer lo mismo, pero en un determinado momento del siglo XX, principio del siglo XX, muchos sociólogos, Lévi-Strauss, etcétera, fueron a esos lugares y se pasaron una temporada ahí, ¿no? Y lo que advirtieron, obviamente, cuando hablamos de Estado, es impropio. Como bien les comenté la vez pasada, cuando hablamos de Estado tenemos que hablar de 1880 para ahora, los Estados nacionales. Pensemos en estructuras de autoridad. Esas tribus tienen una estructura de autoridad, y que será el cacique, será el consejo de ancianos, sea como lo vayan a llamar, y esas estructuras son las que toman la decisión de ir a la tribu de al lado y pactar intercambios. Y eso, pacto de intercambio, tiene una serie de procedimientos, incluso mágicos, con ceremonias, etcétera, y con garantías. ¿Qué era la garantía? Por ejemplo, el hijo de la tribu al lado que se quedaba acá en garantía de que se cumpla la transacción, o una hija casada del otro lado, ¿me entienden? Todo esto involucraba, previo al intercambio, una serie de reglamentaciones traducidas en ritos, obviamente no estaban escritas, y para estos sociólogos y antropólogos, solamente quedándose a vivir en el lugar pudieron entender cómo era esa transacción, ¿sí? Entonces siempre existe previamente una estructura del negocio para que el negocio se pueda realizar, con garantías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me comprenden? Esto es lo que es importante resaltar. Está primero esos ritos que después se transforman en una estructura escrita legal como conocemos ahora, pero que hasta ese momento son ritos y pautas de tipo cultural. ¿Se comprendió? ¿Respondí a la pregunta? Si eso no existe, la tribu invade a la otra, mata a los que pueda, se queda con su bien y con su territorio, y se queda con su mujer y sus niños. No hay ahí mercado posible. ¿Se comprende? Lo que hay es violencia, que también hay y mucha, o hubo y mucha. Previo, la ley lo que viene a intentar es a darle cierta civilidad, en el buen sentido de la palabra, a ese tipo de transacciones, que no sea la invasión al pueblo al lado. Bien, pudimos contestar. Sé que hay otras posiciones, pero me parecieron que estos autores son lo suficientemente convincentes en ese sentido. Héctor, si puedo agregar algo. Sí, cómo no. Juan, bien, sí. Bueno, esto lo dicen varios autores, ¿no? Que la noción de mercado es más que económica, es una noción jurídica, o sea, es un marco jurídico donde se hacen las transacciones. Obviamente el objetivo es económico, que es reducir el costo de las transacciones, pero el marco es jurídico, o sea que incluso, o sea que no podemos hablar, por ejemplo, de que exista un mercado totalmente libre o desregulado, porque como mínimo tiene que estar el Estado para garantizar el derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos. O sea, si no tenemos ese mínimo que es la protección del derecho de propiedad y la posibilidad de exigir el cumplimiento forzado de los contratos, no podríamos hablar de un mercado propiamente dicho. O sea, estaríamos hablando de, bueno, otra cosa, como bien dijiste, de una mafia. O sea, si yo no cumplo el contrato, viene el mafioso de turno y me mata, o una cosa así. Claro. Pero en el caso, para hablar propiamente de un mercado, tenemos que tener a una organización que en base a, y en un Estado de Derecho tendría que ser el Estado que me obligue a cumplir el contrato, o que proteja al acreedor de mi incumplimiento, etc. Bueno, eso básicamente, que más que quería decir eso, que más que un instituto económico, es un instituto jurídico el mercado, y
por eso es muy difícil hablar de un mercado totalmente desregulado, un mercado que sea libre, digamos, ¿no? Es como una contradicción en sus términos. Bueno, eso. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bien, ¿algún comentario, duda más? No, yo podría, ya Bien. lo dijo el profesor, ¿no? Pero, que hay posiciones opuestas, pero me la imagino intuitivamente, ¿no? Siempre nos imaginamos ese mundo primitivo en que las cosas supuestamente comenzaron y que a lo mejor no se dio de la manera que uno se lo imagina. Pero también se me ocurre pensar que aquel originario habitante de la Tierra o grupo de homínidos que asesinó a los otros para quedarse con sus cerámicas, por ejemplo, descubrió inmediatamente que ya no podía tener cerámicas, no podía tener una segunda tanda de cerámicas, porque acababa de matar a los que sabían hacerla. De manera que es probable que haya habido también un equilibrio natural en las transacciones, inspirado solamente por el sentido común. A medida que uno va equivocándose, va dándose cuenta de que esto es otra teoría, por supuesto, ¿no? Más allá de que sea una cuestión impuesta con el mercado clásico post-feudal en la plaza, ¿no? O feudal en la plaza con el intercambio de artesanías, sino que mucho más atrás, a lo mejor ya se podía imaginar la conveniencia del intercambio entre lo que sabía hacer uno y sabía hacer el otro, y que era mejor dejar las cosas así y aprovecharse de esa posibilidad. Bien. Muy bueno la reflexión. A mí me tienta mucho esto que acaban de decir, porque de alguna manera quizá es interesante buscar también cómo es que hoy por hoy hay un cierto sentido común que dice dejemos que el mercado tome las decisiones de distribución porque va a ser más justo que una autoridad lo decida, ¿no? Y quizá habría que analizar qué pasó cuando ya durante la Edad Media había un mercado, como usted dijo recién, de plaza, ¿no? Donde la gente iba, compraba con las monedas que tenía, intercambiaba cosas y demás, ¿no? Ese mercado era un mercado influenciado por lo que eran las normas morales, y las normas morales surgían de los preceptos de la Iglesia, ¿sí? Y hubo todo un periodo muy largo de la humanidad donde cada mercado, cada pedacito del que vendía las mesas, el que vendía la cerámica, estaba regulado por normas civiles y normas morales que, como les digo, estaban influidas por la religión dominante en Occidente. Estamos hablando siempre de Occidente, que era la religión de la Iglesia Católica y también de la protestante en el norte de Europa, ¿no? Eso produjo una gran cantidad de regulaciones para vender y comprar cualquier cosa y también para fabricar cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucedía? Si uno quería dedicarse a la carpintería porque había aprendido a hacer sillas, uno no podía venderlas en el mercado, porque había una regulación que decía que había que ir al maestro carpintero a aprender a hacer silla, y después de 10 años de hacer la silla con el maestro carpintero, y que el maestro carpintero le iba dando los diferentes, se recibían finalmente también de maestro, recién ahí podría abrir un taller y hacer lo mismo. Todo esto hacía que el funcionamiento de la economía fuera muy problemático y que la productividad de la economía fuera realmente muy baja. Adam Smith, que fue un teólogo y un moralista, que de ninguna manera pretendía que el mercado se ocupara de todo, lo que él planteó es, si nosotros liberamos de alguna manera de una cantidad de normas de tipo moral, jurídica, permitimos que cualquiera que se sienta con el talento de hacer silla, haga silla, lograríamos que las sillas bajaran de precio por una sencilla razón, porque habría muchas sillas disponibles.
Después habría una selección. Hay algunas de ellas que se rompen más rápido que otras, por lo tanto vamos a ir hacia la calidad de la silla. Hay otras que tienen tallado determinadas cuestiones, bueno, compraremos eso si tenemos esa plata. Y esa definición produjo efectos muy positivos sobre la productividad de la economía, la disponibilidad de bienes para todo el público, bajó los precios, coincidió al poco tiempo con el surgimiento de las máquinas que pudieron producir muchas en muy poco tiempo. Ahora, después vino la explotación, vino la desocupación. Esos fueron otros problemas que a mí de ninguna manera podría defenderlo como moralista y teólogo que era. ¿Me comprenden? Entonces, bueno, no hay que confundir. Una cosa es que existan trabas y una multitud de regulaciones que hagan imposible el funcionamiento de la economía. Y otra cosa es que no exista ninguna. ¿Está? Esta es un poco la idea que, en base a lo que dijo recién, no vi quién, me dio pie, ¿no? Tener cuidado en que todo esto es un equilibrio también, cuánto de regulación y cuánto de libertad. Y nosotros que estudiamos abogacía, tenemos que ser los campeones de esto, en el sentido de que en la abogacía somos técnicos que buscamos determinado equilibrio que no lo vamos a encontrar ni en la economía ni en la filosofía, que van a ir hacia los casos ideales, extremos, etc. Y ustedes en el trabajo diario, como abogados, se van a dar cuenta. Vamos a encontrar que hay una ley que parece muy clara, pero ante un hecho concreto vamos a tener que ver nosotros como asistentes de la justicia y los jueces cómo se reparte con equidad esa justicia. Y no es posible pensar todos los casos probables dentro de la conducta humana. Y tenemos que buscar ese equilibrio. ¿Me comprenden? Bueno, en el caso, este es lo mismo. ¿Cuánto de regulación y cuánto de libertad en ese mercado va a ser una cuestión que va a estar dada por la estructura económica, social, el comportamiento de los empresarios y de los consumidores, etc. Dicho esto, no sé cómo llegamos hasta acá, por la pregunta creo que de Sebastián, pero bueno, seguimos entonces. Tenemos un sujeto, no es cualquier sujeto, es el sujeto que determina la Constitución como el nuevo Estado, ¿sí? En nuestro caso, representativo, republicano, federal. Cuando hablamos de representativo, estamos hablando de un sistema que podríamos denominar democrático de elegir a los representantes. ¿Sí? Bueno, el sistema democrático para elegir a los representantes tiene un costado económico también, ¿sí? Un costado financiero. ¿Por qué? Porque hay que hacer elecciones cada 2 años. Esas elecciones requieren una cantidad de dinero para poder hacer la logística de que esa elección sea posible. Pero también requiere que esa elección, en una democracia pluralista como la que pretendemos tener, tiene que tener las diferentes ofertas electorales que sean también, como dice acá, representativas de el pensamiento y de la cultura de un país complejo como el nuestro, Uruguay, Chile, etc. Y eso se expresa a través de partidos políticos. Esos partidos políticos deben competir en forma limpia y en forma equilibrada entre sí. Y sabemos bien que la única manera de competir equilibradamente es que los diferentes factores de poder interno sean equilibrados. Ejemplo, si hay un solo partido que sale en la televisión... Perdón, sí. Estos elementos de los que habla no están solamente ligados a esa forma de gobierno, ¿no? A esa forma, a ver, a la Gobierno. Claro, sería Corti puede hablar de esto mismo, pero con respecto, no sé, a una monarquía.
Y siguen Claro, siendo un sujeto, un número de finalidad, ¿no? sí, pero además vamos a ir a la práctica. Ya prácticamente no quedan monarquías como las absolutistas. Hoy todas las monarquías, desde a partir de Rusia 1917, que fue la última gran monarquía autocrática, la de los zares, prácticamente todas las monarquías son constitucionales. Y por lo tanto tienen un elemento de representatividad en donde en los parlamentos que las van a controlar. Entonces, este elemento exige, por un lado, dinero para armar la elección, por otro lado, dinero para que esos partidos políticos puedan competir entre sí, dinero para que puedan salir en la televisión, en la radio, en los diarios, en forma relativamente equitativa, en base a, podemos decir, el criterio de el porcentaje de los votos que obtuvieron en la última elección. Si nosotros sacamos el apoyo económico a los partidos políticos, solamente podrían estar con presencia los partidos políticos ligados al gobierno, que tendrían la plata del gobierno para poder hacer su publicidad, o los partidos representativos de los ricos, los poderosos, etcétera, que tendrían una forma de financiar la campaña. Fíjense, en Estados Unidos es muy impresionante, ¿no? Una democracia reconocida en todo el mundo. Aquel candidato que no tiene plata para ir a la presidencia se va bajando en la tercera elección porque no puede sustentar el gasto de la campaña. Entonces, estas cuestiones de las que no se habla en general, yo las quiero traer también a la realidad. Es decir, bueno, el sistema representativo exige que el Estado destine para garantizar una democracia pluralista que gaste algo de dinero. No es tampoco tanto dinero, pero tiene que tener una línea presupuestaria que lo ponga. Si fuera una monarquía, lo pondría en otra cosa, en gastar en la nobleza, en las fiestas que organizan. Tampoco es gratis eso. Cuando vamos al componente republicano, el componente republicano tiene, como sabemos, como ustedes habrán visto en el Constitucional 1 o en Constitucional, tiene sus elementos para que sea una república. Uno es que las autoridades se vayan renovando cada determinado periodo en el gobierno, ¿sí? Ese tema está íntimamente relacionado con el que vimos anteriormente. Al no haber linaje, lo que hay es una forma de elección que determina quién va a ocupar el puesto, lo que se llama el régimen político. También tiene que haber publicidad de los actos de gobierno. Para que exista publicidad de los actos de gobierno, debe haber prensa libre. Y esa prensa libre solamente se puede sustentar si tiene publicidad del sector empresario, etcétera, publicitando sus productos, pero también determinado aporte estatal a través de lo que se llaman las leyes de medios, para sustentar equitativamente la sustentabilidad de esos medios. Ejemplo, un caso, el caso Perfil, donde la Corte Suprema determinó que el Estado en ese momento, de alguna manera, distribuía la pauta publicitaria en forma arbitraria y concretamente al diario Perfil o a la editorial Perfil no le daba los recursos que sí le estaba dando a otros medios, vamos a llamarle potables o amigos, ¿sí? Otra característica de la República, entonces vimos la selección periódica de los mandatos y la alternancia, vimos la publicidad de los actos de gobierno, vemos también como otra característica la división de poderes. Al haber división de poderes, por lo menos 3 poderes, representativo, republicano, federal, esos poderes deben ser financiados, y deben ser financiados suficientemente para que el equilibrio exista. Sabemos positivamente que la disparidad del poder relativo a cada uno de esos poderes está dado en este momento acá y en muchos lugares del mundo porque el poder ejecutivo es hegemónico respecto de los otros poderes. Entonces se desequilibra esa vinculación de poderes a través del factor económico. Después podemos ver
otro tipo de factores jurídicos y demás que están en la Constitución que hacen a los check and balances. Bien, con esto podemos hablar un rato largo de la República, pero tenemos elementos que hacen a la República que deben ser financiados también. ¿Sí? Pasemos al segundo elemento, el núcleo. El núcleo va a nacer de esta definición, este conjunto que podemos denominar finanzas públicas, son acciones recaudatorias, erogatorias, y permítanme sumarle una tercera, de planificación, que es el presupuesto en sí mismo. Entonces tenemos esas tres funciones que hacen al núcleo, tres acciones que hacen al núcleo de esta definición. La acción recaudatoria, como sabemos, es recaudar impuestos. Las erogatorias es el gasto público, la planificación es el presupuesto en su conjunto. Y ahora vamos a la quizá mayor distinción que va a hacer Corti, que es el elemento finalidad. ¿Sí? La finalidad para Corti es cumplir con el programa constitucional de derechos humanos, políticos, sociales, culturales, que fija la Constitución. ¿Sí? Y por otro lado, instituir económicamente a las autoridades, a través de un conjunto de fines, competencias, presupuestos, etc. Les voy a dar un ejemplo burdo, o dos. Creo que se lo dije, discúlpeme, pero cuando nuestro país logra la primer organización nacional, más o menos, en 1853, después hay un conjunto de guerras civiles, llegamos a 1860, y la primer Corte Suprema de Justicia la tenemos en 1864. O sea, hablamos siempre de la república que perdimos, aquella república mítica de nuestros padres fundadores, pero en realidad no hubo una república acá, por lo menos hasta 1860 y pico, porque no estaban constituidos esos poderes. Otros ejemplos, los organismos de control fijados por las diferentes constituciones muchas veces pasan 15 años y todavía no tienen ni un edificio donde funcionar. Eso lo que está significando es que, obviamente te preguntas, ¿pero cómo? Si en la Constitución dice que tiene que haber una sindicatura o una auditoría de gobierno, y no lo hicimos porque no nos alcanzó el presupuesto. Bueno, en ese caso no se está cumpliendo con lo mínimo que es la Constitución. ¿Qué es lo que plantea esta posición de Corti? Lo que dice es, ya no hablemos de necesidades públicas. ¿Por qué? Porque las necesidades públicas ya van a estar definidas a través de la Constitución. Y ahí cerramos el debate sobre cuáles son las necesidades y cuáles no las son. Cuando yo recién empezaba a estudiar, incluso en la secundaria, el debate era si la televisión era una necesidad pública, ¿sí? Y había, digamos, cálculos, cuánto se necesitaría de presupuesto para darle una televisión a cada familia. Bueno, ese tipo de discusiones debería quedar afuera de esta cuestión de la finalidad. ¿Por qué? Porque las finalidades van a estar definidas por esos grandes pactos constitucionales de cada país, ¿sí? Y si está en la Constitución, debe haber ya una línea presupuestaria que prevea cómo cumplir tanto con esos derechos, garantizar esos derechos, como constituir las autoridades que van a permitir que en el juego político, el proceso político, se cumplan en mayor o menor medida esos fines constitucionales. No, una consulta. Claro, sí, sí. Adrián. Y para Corti, ¿qué serían entonces las necesidades que no se encuentran avaladas, por así decirlo, por ningún derecho constitucional? Bueno, sí. No, cuando se busca recaudar y poder orientar el gasto a X necesidad, pero es una necesidad, por ejemplo, esta del televisor o del wifi, o necesidades que no están 100% contempladas en un derecho constitucional, para Corti, o sea,
¿Qué estaría haciendo el Estado si no es cumpliendo una finalidad? Bien, está buena la pregunta. Lo que va a plantear esta posición, ¿sí?, es de alguna manera un ranking de gasto público, una prioridad en el gasto público. Si no cumplimos con lo mínimo, no vamos a poder cumplir con la expansión, ¿sí? Entonces, al decir, primero, intentamos cumplir con el derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Uno de los derechos olvidados, obviamente, al mismo tiempo, constituir las autoridades. Después vemos qué pasa con el resto de las cuestiones que no están escritas. Sin embargo, tengamos cuidado con un punto. Los derechos en nuestro país están constituidos por lo que dice la Constitución, más un conjunto de derechos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos de los que la nación forma parte. ¿Bien? Entonces, y que son parte de la Constitución. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que hay una expansión muy fuerte de eso y que al estar el Estado argentino formando parte y ratificando esos tratados y llevándolos a la jerarquía constitucional, está también involucrado en una serie de obligaciones internacionales. Esas obligaciones internacionales determinan que cada Estado miembro debe cumplir con el programa de esos derechos en forma progresiva, ¿sí? O sea, si nos vamos a ir en la práctica, esto significaría lo siguiente: debe haber una línea presupuestaria para cada uno de los derechos que están en la Constitución y que están implícitamente en esos tratados. Algo. No, lo que no puede ser es que no exista nada, ¿sí? Por otro lado, debe ser aumentado progresivamente para que se cumpla. En algún momento, vamos a hacer el caso, se cumplirá con el derecho a la vivienda y todos tendremos ese derecho cumplido. Lo que no puede suceder es que cada vez más gente tenga necesidad de vivienda, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años, donde las necesidades, por el propio crecimiento de la población, se han incrementado. Entonces, progresivamente no hemos cumplido con ese punto. Y la otra cuestión es, digamos, la obligación de no retrocesión. Cuando se logra un derecho, al año siguiente no lo podemos quitar, ¿me comprenden? Porque ahí también estaríamos violando una norma. Vamos a hacer un caso. Tenemos un programa para combatir el hambre, ¿sí?, que le entrega leche a los niños de 0 a 4 años, y sus madres obviamente, y después se quita ese programa porque dicen que es ineficiente. Bueno, ese presupuesto debe ser llevado a un programa superior, ¿me comprenden? A un programa que diga, bueno, además de leche le vamos a dar otra cosa y este programa de leche lo convertimos en uno de alimentación. ¿Se entendió esto? A ver si... Sí, se entendió. Bien. Y lo otro, no quería meterme en este tema, pero me da pie la pregunta, es algo así como la metodología de dentro de lo que interpretamos en esta materia, ¿no? ¿Cómo interpretar la ley financiera, la ley en cuanto a los derechos humanos, políticos? Acá claramente nos estamos metiendo en los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Todo ese tratado se llama DESC, los tratados DESC, donde la función económica es realmente muy gravitante. En esos casos, vale esto de progresivamente, porque los estados no tienen toda la plata para poder de un día para el otro cumplirlos, pero lo que puede hacer es progresivo dentro de los recursos, máximos recursos disponibles, y a su vez no pueden retroceder, ¿sí? Con estos criterios que vamos a ir profundizando a lo largo de nuestros encuentros, repito, le fija a la autoridad pública
de acuerdo a la ideología, porque acá obviamente va a haber, digamos, algunos momentos donde van a ganar partidos más conservadores, más de centro, y otras veces van a ganar partidos más de centro izquierda, más progresistas, etc. Ahí no nos vamos a meter. Lo que nos vamos a meter es en los contenidos mínimos. ¿Está? Todos, ya sean de derecha o de izquierda, deben garantizar determinados contenidos mínimos. En este caso, el derecho a la vivienda para mí es un gran ejemplo, porque en las diferentes tendencias políticas que hubo desde el 83 hasta ahora, todos fueron retrocediendo, fuimos retrocediendo. ¿Me comprenden? Todos gastamos cada vez menos. Entonces, ahí hay un problema. Y nos marca, fuera de la discusión de si es más necesario un Wi-Fi o otra cosa, nos marca una jerarquía de prioridades. Y las prioridades están primero en cumplir esos derechos porque es lo que manda la Constitución. Entonces, de alguna manera, lo que va a hacer Corti en este caso, va a incorporarse entre una corriente del derecho internacional, tanto europeo como latinoamericano, que es de alguna manera, el proceso de constitucionalización, ¿no? Y lo que vamos a tomar una definición, la definición de Guastini, ¿no? Que es un teórico italiano del derecho, Riccardo Guastini, con doble C, Ricardo, que plantea que el proceso de constitucionalización, la teoría se llama el neoconstitucionalismo, pueden buscarlo, digamos, los grandes autores son Guastini, podemos tener en nuestro país, bueno, el mismo Horacio Corti, podemos tener Ferraioli, oyeron hablar de él, Ferrajoli se escribe, Ferraioli, que plantea esta idea de el neoconstitucionalismo, que plantean básicamente en la definición de eso, es el proceso de transformación de un ordenamiento jurídico al término del cual resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. Vamos a ver esta primera frase, ¿no? Lo que plantea es, existe una constitución y existe un ordenamiento jurídico que paradójicamente muchas veces, y lo vamos a ver a lo largo de esta materia, está contradiciendo esa constitución, por diferentes razones, porque la ley fue hecha antes de la reforma constitucional y nunca se actualizó, porque los diferentes poderes fácticos de alguna manera empujaron hacia un acomodamiento del sistema jurídico en contra de lo que plantea la Constitución, etc. Entonces, lo que plantea esta teoría es, bueno, lo primero que debemos hacer, salieron los perros, lo primero que debemos hacer es intentar, a través del Parlamento, de adecuar todo el ordenamiento jurídico a lo que dice la Constitución. Ya eso es un gran trabajo. Dice, un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una constitución invasora, o sea, va a estar en todos los detalles, va a estar presente permanentemente en un control de constitucionalidad, de lo que se va a votar en el Congreso y de lo que está vigente. Invasora, entrometida, dice, invadente, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal. Fíjense que en nuestro país, después de la reforma del 94, que fue una reforma que vamos a hablar seguramente el martes que viene de esto, que fue una constitución hecha por un acuerdo político donde los partidos intervinientes tenían diferentes intereses, ¿sí? Uno de los intereses del partido gobernante del momento era la reelección del presidente Menem, en ese momento era presidente y no podía ser reelecto. Sin embargo, hubo todo un capítulo de derechos que se incorporó y que la hizo quizá más potable hacia la ampliación de derechos. La jurisprudencia rápidamente tomó nota de eso y comenzó a tomar del derecho internacional de los derechos humanos, de los relatores de la Corte Interamericana, etcétera, todos los elementos doctrinales y los trajo
a nuestros fallos, nuestras sentencias, etc. ¿Sí? Y dice el estilo doctrinal. Pero también la acción de los actores políticos y las relaciones sociales. Un poco es una definición del neoconstitucionalismo que plantea un pensamiento de la doctrina, de las relaciones sociales, de los actores políticos, etcétera, adecuado a lo que marca la Constitución. En la jurisprudencia esto se ha dado bastante y lo hemos podido vivir muy rápidamente. Cuando uno mira, por ejemplo, jurisprudencia de países donde hubo una reforma de la Constitución en este sentido, nos vamos a encontrar muchas veces con, perdón, a ver si puedo salir, dejar de compartir la pantalla, si no vemos un poquito más, vamos a ver que la jurisprudencia retardó mucho más en reaccionar a su proceso de constitucionalización. ¿Se comprendió esto? Después vamos a ir profundizándolo, pero quiero ir dejando las marcas en toda esta exposición sobre lo que vamos a ir viendo con Corti el viernes que viene, y yo voy a ir explayando a lo largo, y el profesor Prieto, a lo largo de nuestro curso, las diferentes cuestiones, deuda pública, etc. Sí, comentarios. Podemos decir que, porque yo realmente no lo recuerdo, tendría que leerla de nuevo, bien, buscando eso. El principio de progresividad del derecho, Bien. ¿está expresamente indicado en la Constitución o es una interpretación de estos tiempos? No, donde está en los tratados internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, que entran dentro de la Constitución a partir de, ¿me comprende? Ahí es donde los países, entre ellos Argentina, se comprometen a estos dos principios, ¿no? Hay más principios, pero básicamente me interesa esto, la progresividad, o sea, utilizar los máximos recursos disponibles para cumplir con el tratado en forma progresiva. En forma progresiva, ¿por qué? Porque no hay recursos suficientes, está claro. Si hoy tuviéramos que resolver los 3 millones de problemas habitacionales de nuestro país, no alcanzaría prácticamente todo el presupuesto. Pero esto no nos impide resolver 300.000 este año, 600.000 el próximo, etc. ¿Se comprendió? Sí, sí, yo tengo una opinión crítica sobre eso, que pongo la cámara. Sí, por favor. Pero no lo quiero desviar nada más. Sí. Es una conclusión a la que llegué haciendo la materia de recursos naturales y medio ambiente. Bien. No podemos, creo que es responsabilidad del derecho a lo mejor revisar ese principio, porque hay límites que pone la misma naturaleza, que hace que, dado que todo derecho que nosotros nos asignamos entre nosotros como especie, impacta siempre en el planeta, ¿no es cierto? De alguna manera u otra, el derecho a tener tal o cual tipo de bienes o servicios tiene una huella. Y un día ese derecho ya no se va a poder ejercer más, el que fuera, ¿no? Así que tenemos que pensar que de pronto ciertos derechos pueden volver para atrás. Y en pos del bien común. Eso quería decirlo porque es casi como un principio sagrado de la progresividad del derecho, y que los derechos que se adquieren nunca más van a ir para atrás. Y eso puede ser un error que estamos induciéndonos entre nosotros mismos. Esto medio filosóficamente, ¿no? Bien. Bueno, hoy es el Día de la Tierra, si no me equivoco, así que es propicio que usted lo plantee esto. La realidad es que no es contradictorio. Les voy a pedir a todos, para poder ver un par de cosas que quería ver antes de terminar, si no se nos va a ir mucho tiempo, que este punto especial que acaba de plantear Alejandro, que a mí me parece esencial, ¿no? No confundir derechos con acceso a bienes suntuosos o a cuestiones que se disfrazan de derecho pero que en realidad no lo son. Yo comparto totalmente la posición de
esta cuestión de no por la progresividad vamos a destrozar el medio ambiente, porque casualmente ese sería un límite jurídicamente, incluso un límite jurídicamente lógico. Ahora, la progresividad está hablando de derechos que son esenciales, no tiene que ver, por ejemplo, no tiene que ver con el acceso a bienes suntuosos. Cuando hablamos de una vivienda, hablamos de una vivienda digna, no estamos hablando de un palacio para todos y todas, estamos hablando de cuestiones que hagan a la autonomía personal. A eso se refiere la ley, digamos, el tratado respecto de los derechos y de la progresividad. ¿Por qué? Porque en realidad el conjunto de derechos son derechos sociales, culturales, económicos y ambientales. Entonces todo eso debe jugar en forma integral. Me gustaría poder desarrollarlo un poco más en un par de reuniones, pero me parece interesante lo que plantea Alejandro. Sin embargo, creo que ahí hay una confusión sobre el punto de la extensión de los derechos. Eso nada más. Después lo vamos a ver con más propiedad, supongo que en 3 o 4 reuniones más adelante. Yo quisiera terminar hoy con, a ver si lo tengo acá, con un punto, yo les he hecho que hace a la teoría del Estado, ¿no? A ver, compartir pantalla. Acá está. Bien. Que tiene que ver con la definición de lo que entendemos por Estado, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, se debería estar viendo. Hay muchas definiciones sobre el origen mítico, acá hablamos de las tribus, etc., sobre lo que llaman los grandes relatos del origen de los estados, ¿no? Los grandes relatos los vemos en Hobbes, en Leviatán, lo vemos en una mano quizá un poco más del hombre bueno, Rousseau, Montesquieu, Hume, etc. Ahora, hay toda una línea que quizá vamos a ponerla como más realista, que tiene su origen en principios del siglo XIX, que en realidad va a definir el Estado de otra manera, ¿no? Lo va a definir a partir de una relación humana. Y esa relación humana no es que nació de un contrato social que se pusieron a firmar todo, de la lucha del hombre por el hombre, sino que en realidad es un proceso muy lento de relación, pero esa relación es una relación de dominación, ¿sí? Donde hay un grupo que va a gobernar y otro que va a obedecer, a veces desobedecer, pero en esa relación es donde se da ese crecimiento de lo que hoy llamamos el aparato del Estado. Y Max Weber, que era además abogado y es uno de los padres de la sociología, plantea que, y hace una definición bastante interesante, que dice que es una comunidad humana en el interior de un territorio, el Estado, ¿no?, que reclama para sí, con éxito, dice, el monopolio de la coacción física legítima. ¿Por qué es importante con éxito? Porque en realidad va a acumular todo ese poder de coacción y no va a haber quien se le oponga también con éxito. Va a lograr un orden basado en este último elemento, que es la posibilidad de ejercer la violencia física, y por eso es legítima, ¿sí? Si nosotros, que somos 45 acá, de golpe conseguimos revólveres, fusibles, etcétera, y queremos imponer un orden, no vamos a tener éxito seguramente. ¿Me comprenden? Porque va a haber un aparato ya legitimado a través de las fuerzas policiales, el ejército, etcétera, que haría que nosotros no duraríamos ni 5 minutos y en realidad, más que presos, nos llevarían a un manicomio. Voy a dar un ejemplo polémico, el de Barcelona, ¿no? Barcelona, desde hace muchos años, tiene una reivindicación de independencia, de la monarquía, etc. Bueno,
justo tuve la oportunidad de estar en los 2 episodios más graves que vivió Barcelona en el momento en la zona. Entonces lo pude ver de alguna manera en vivo y en directo, ¿no? Ahí hubo un grupo que pretendía tener el control político y la independencia. Sin embargo, con solo el envío de la policía a Barcelona, de la policía central, digamos, lo que sería acá la federal, se logró que Barcelona no pueda obtener su independencia. No pudieron tener el monopolio de la coacción. ¿Me comprenden? Ni que hablar si le hubieran mandado los aviones o el ejército o la marina de España. ¿Me comprenden? Con esto no quiero ofender ni a los de Barcelona ni nada. Lo que quiero decir es que el reclamar la posibilidad de que la coacción física se ha demostrado como una condición para poder decir yo soy un Estado. ¿Se comprendió? Entonces hay una relación social, esa relación social es de dominación, no nace de un día para el otro, sino que es una relación que se da a lo largo de un periodo de tiempo hasta que alguien definitivamente se impone, pacífica o violentamente. Y logra que el ejército le responda, que la fuerza policial le responda, etc. ¿Sí? Básicamente lo que decía Max Weber es que hay 3 tipos de dominación, la vamos a pasar muy rápido, en algún momento nos vamos a centralizar, pero yo prefiero hoy pasarla rápido, y vamos a la C, ¿no? Dice la dominación legal, que es la dominación por excelencia en estos tiempos, la etapa final superior de esa dominación, ¿no? Que está dada por, obviamente, un Estado de Derecho, constituciones, normas, leyes, que la población las ve como legítimas y que en caso de que exista algún tipo de desconocimiento de esa ley, se tiene en última instancia la dominación y el control de los medios de represión para hacerlas valer. Con esto queremos decir que no es que el Estado todo el día esté mostrando los palos y ¿cómo se llama? Y las armas para decir me tienen que responder. Es legítimo porque hay una confianza en que la ley es la ley para todos, y cuando hay un hecho extraordinario de desobediencia, es capaz ese Estado de poner orden. Ahí es cuando nos encontramos con un Estado. ¿Sí? Por último, ¿dudas hasta acá? Hay un autor, Oscar Oslak, argentino, que ustedes vieron en el CBC, ¿me equivoco? Si lo vieron. Bueno, Oscar Oslak, siempre pienso que les estoy dando algo que ustedes ya vieron y que los quiero traer a esta situación, ¿no? Planteaba que en realidad no podemos hablar de un tipo de Estado igual para todos lados, que vamos a ver graduaciones en los diferentes estados que conocemos. Y va a haber estados con mayor o menor fuerza, y a esos elementos él los denomina, Oscar Oslak, determinantes sociales de la estatalidad. Vamos a encontrar mayor o menor contenido de estas condicionantes, cualquiera sea el estado que vamos a analizar. Por ejemplo, él dice que hay 4 determinantes sociales que nos van a dar pauta de qué tipo de estado estamos viendo, que no hay un estado ideal ni un estado igual, el de Uruguay, Chile, Argentina, igual entre sí. El primer determinante es externalizar el poder. ¿Qué significa esto? 1816 declaramos la independencia. Nosotros podríamos declarar la independencia de la Facultad de Derecho y nadie nos lo va a reconocer. La condición de externalizar el poder es que las potencias extranjeras reconozcan esa situación. Tenemos un caso, el caso de Kosovo, famoso, en los países de la zona de los Balcanes, que desde hace bastante tiempo declaró su independencia, ¿sí? Sin embargo, no consigue el reconocimiento de la mayoría, consigue de algunos,
pero no consigue el reconocimiento ni de la Unión Europea, ni de Latinoamérica, etc. Por lo tanto, esta fase de externalización del poder no lo logra alcanzar. En el caso de Barcelona, se jugó esto también, porque lo que decía la Unión Europea es, nosotros no vamos a reconocer otro Estado dentro de los Estados partes, con lo cual, de alguna manera, busca esa situación, ¿no? Pasó algo parecido en la primera etapa de Bolivia con Evo Morales, donde hubo un conflicto muy grande con entre la zona petrolera y el gobierno central, y parte de Bolivia, funcionarios políticos de la zona, una parte quería ir a Brasil, otra quería venir para acá, ¿sí? En el norte, digamos, el norte de Jujuy. Bueno, Argentina y Brasil no se prestaron a ese juego y no jugaron de alguna manera a lograr captar partes territoriales de Bolivia, por lo cual Bolivia mantuvo su integridad física. Pero eso fue un desafío a la externalización del poder. Bien, otro determinante importante es esto que vimos recién, ¿no? La institucionalizar su autoridad a través del monopolio de los medios de coerción, ¿sí? Lo pasamos porque ya hablé sobre eso, un elemento fundamental en todo Estado. El Estado que no tenga esto tiene problemas. Y acá vamos a ver también que hay situaciones flexibles en los países. Por ejemplo, nuestro país es un país que tiene un control territorial muy amplio, ¿sí? Pero si vamos a Colombia, nosotros tenemos zonas donde está, uno ve el mapa de Colombia, eso es Colombia, pero en realidad hay zonas que están controladas por las FARC, las guerrillas, los narcos, etc. Hay un desafío a esta cuestión del monopolio de la fuerza, porque esos que desafían a su vez tienen armas, ¿me comprenden? Y no reconocen al poder central. Bueno, estas cuestiones se dan muchas veces en los países. El narcotráfico es un desafío, la triple frontera a nosotros. Por ejemplo, hay un desafío cuando se dice las ambulancias y la policía no entran en las villas de la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires. Eso es un desafío al monopolio de los medios de coerción. ¿Me comprende? Y ahí tenemos una debilidad de nuestro Estado o de otros estados como Río de Janeiro, como en Brasil en Río de Janeiro o en algunas otras zonas. ¿Sí? El otro elemento es la cuestión de internacionalizar una identidad colectiva. Los estados, esto no significa que tengan una misma religión, una misma ley, una misma... No. Dentro del pluralismo debe haber elementos que hagan a la identidad de alguna manera social dentro de ese territorio. Un Estado con debilidad en la identidad colectiva, lo que le pasa es que cuando hay pujas distributivas, pujas de aumentos de sueldo, huelga, etc., no hay algo que en algún momento haga cesar esa lucha por el interés. Es decir, bueno, finalmente somos todos argentinos, vamos a deponer y en vez de pedir el 40% pedimos el 30%. ¿Me comprenden? Estas cuestiones hacen a la importancia de tener determinados elementos que hagan a la argamasa social y a la identidad como país. Bien, por último, y creo que es para nuestra materia lo más importante, todo Estado tiene que diferenciar su control. ¿Qué significa esto? Contar con instituciones autónomas de la sociedad civil con la capacidad de tomar decisiones, de extraer recursos, o sea, cobrar impuestos, de alguna manera tener los recursos naturales a disposición, petróleo, gas, etc. Y si no tiene esto, en realidad tiene una debilidad de tipo económica, ¿sí? La diferenciación del control tiene un aspecto que hace a esta cuestión de la capacidad extractiva y otro aspecto que hace a la organización de ese Estado funcionalmente. O sea, un Ministerio de Economía, un Ministerio de Finanzas, un Ministerio, ir
tratando de atender las diferentes políticas del gobierno a través de diferentes instituciones que autónomamente trabajen. Cuando nace el Estado argentino tenía 4 ministerios. Un ministerio de guerra, miren la palabra, de guerra, porque estaba preocupado por los ataques externos, un ministerio del interior, que era el encargado de la policía, otro problema grave, que había mucha disconformidad dentro de las diferentes provincias, era el ministerio que se encargaba de la intervención federal y demás, y un ministerio de Hacienda, ¿sí?, que se encargaba de manejar las finanzas públicas. Por último, un ministerio de educación y de justicia, que eran otros 2 elementos importantes. O sea, eran 4 ministerios, 5 ministerios. Hoy tenemos 22 ministerios. Eso forma parte de la diferenciación del control, darle a cada parte un sector de la política para el control. Los estados van a ir complejizándose a medida que pasa el tiempo, atendiendo con mayor estructura esa capacidad de control social y de extraer recursos. Bien, con esto tenemos estos 4 elementos, vamos a tener, podríamos analizar nuestro país en qué está débil y en qué está fuerte en cada uno de estos elementos. Y vamos a ver que hay una gran capacidad de extraer recursos porque la posibilidad de cobrar impuestos y demás está en alrededor del 42%. En eso hay un aparato estatal que permite hacerlo. ¿Dudas hasta acá? Porque ya deberíamos terminar, ya me pasé de largo. No, todo muy claro. No, profe. Bien, todo bien, bien. clarísimo. Bueno, con este marco vimos... Una pregunta, en la filmina ¿Qué? anterior, Sí. cuando dice legal y dice separación de los cuerpos, ¿a qué se refiere con separación de los cuerpos? Bien, bien, no entiendo perdón, la perdón. Bueno, no lo dije. Lo que planteaba Weber es que cómo eran los aparatos burocráticos previo a la organización legal. Era la nobleza y el zar, el monarca, etcétera, iba repartiendo los cargos y había una confusión entre la nobleza, el tesoro de la corona y el Estado. Con la organización legal del Estado, los cuerpos administrativos del Estado pasan a estar independientemente de la corona y a manejar otra parte que es el tesoro del Estado, que es muy importante para nosotros. Y esos cuerpos administrativos van a ser cuerpos muy formados, con cierta autonomía, con utilización de los recursos que se van separando del monarca, que ya le queda la plata de la corona, digamos la moneda de oro, lo que pudo guardar para su funcionamiento, más lo que le dé el Estado constitucional monárquico, y a partir de ahí hay cuerpos administrativos autónomos que se separan de la nobleza, básicamente abogados, nuestros colegas de antaño, que se van separando conformando una élite que tiene honores, que no es de la nobleza, pero es reconocida por la población, porque tiene buenos salarios. Bueno, todo eso conforma una característica de la organización legal que no había antes, donde el monarca iba repartiendo los cargos a su piacere y también iba repartiendo los recursos a su antojo. En este caso, tanto la plata como esos cuerpos se van independizando. A eso se refiere. ¿Bien? ¿Aclarado? Podríamos ir profundizando porque fui viendo todo muy rápido. Bien, con esto diríamos que terminamos por hoy. Repito, una cuestión, hemos subido las filmaciones de lo que hasta ahora fui dando, las dos que